Bueno, hoy vamos a comenzar con energía. Después vamos a hablar de las entregas. ¿Sí? No lo miré todo, pero tengo un informe así general de algunos errores. Bueno, trabajo. Vamos a abrir la otra. Creo que se está abriendo. Sí, abrir la tableta gráfica no apareció. No, está intentando abrirla el sistema operativo. Hoy anda todo medio lento. Bueno, mientras se intenta abrir. Bueno, le digo más o menos, mientras la tarjeta gráfica intenta abrir el software. El trabajo se define como la fuerza, el producto de la fuerza y la distancia sobre la cual actúa esa fuerza. Es un escalar, pero la fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector y el producto es un producto escalar. ¿Sí? ¿Cuál era el producto escalar? Se multiplican los coeficientes entre sí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de eso para que no quede duda. Yo tengo un vector A que tiene coordenada menos Profe, i. si está dibujando algo no Sí, aparece en sí, en eso pantalla. estoy. En eso estoy. No, te aviso nada más porque a veces pasa. Sí, gracias. No, avísenme porque no sé por qué anda tan lento esto, pero bueno. El otro tema es que tengo que usar dos ratones y a veces también me olvido. Un lápiz que parece un ratón, pero no es un ratón, y el ratón común. Bueno, vamos a ponerle otros valores, si no, así queda medio. ¿Se ve ahí la cuadrícula? Sí, se ve. Más, por ejemplo, 3 en J. Este es el vector A. El vector B es, por ejemplo, más 3, vamos a poner, menos 4 en J. Lo que se hace el producto escalar, A escalar B, es se multiplican los coeficientes que indican el mismo eje, o sea, es menos 2 por 3 más genérico 3 por menos 4. Eso sería, y me da un número, ¿sí? Bueno, en el caso del trabajo, es algo más simple porque el trabajo es fuerza por desplazamiento, vamos a ponerle así. Vector, vector, producto punto o escalar. Y esto es un escalar.
En forma genérica, entonces, si yo tengo una fuerza así y el vector de desplazamiento va para allá, o sea, me muevo hacia la derecha, yo lo que tengo que hacer es descomponer la fuerza. Si esto es alfa, ¿esto qué será? Fx será f coseno de alfa. Y hasta acá, f seno de alfa. Otra manera de escribir el producto escalar es módulo f módulo de coseno del ángulo entre ambas. Entonces, esta fuerza, la horizontal, me hace trabajo. Alfa vendrá esto, esta fuerza estoy considerando, va en el mismo sentido que el desplazamiento. O sea, alfa, ¿cuánto vale acá? Alfa vale 0. Coseno es 0, 1. ¿Sí? Bueno. Y esta otra es f seno, digamos, o cuando yo uso esta definición, f coseno, el ángulo vale 90 grados y el trabajo vale 0. En una palabra, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no me generan trabajo. Eso es por la definición. Y eso apunta al dibujito que está ahí. Lo vamos a hacer. Tengo un cuerpo que tiene una sometida a esta fuerza, pero se desplaza para allá, de alguna manera. El ángulo entre esto es 90 grados. Como la definición habla de un coseno, el coseno de 90 vale 0. Entonces el trabajo vale 0. Desde el punto de vista práctico, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo vale 0. Este otro. Tengo una fuerza así. Esta es la fuerza, este es el desplazamiento. Si lo quieren mirar como con el ángulo, alfa vale 180. Coseno 180 menos 1. Trabajo es negativo. Desde el punto de vista de lo que ustedes van a usar siempre, el desplazamiento va por un lado, la fuerza va para el otro, el trabajo es negativo. O sea, acá el trabajo es 0, no olvidé. Acá el trabajo es negativo. Este otro. F de. Acá fuerza y desplazamiento van en el mismo sentido. El trabajo es positivo. Y un caso genérico. Tengo esta fuerza con un ángulo alfa. Lo descompongo. Esto será f coseno de alfa, f seno de alfa. Vamos a hacer un dibujito nuevo para que se entienda lo que quiero decir. Acá tengo el cuerpo. Tengo una fuerza, vamos a llamarle F1, que vale F seno de alfa. Y esta F2, que vale F coseno de alfa. Y si esto se mueve, por ejemplo, para allá, el trabajo de la fuerza F1 vale 0, porque es perpendicular al desplazamiento. Y el trabajo de la fuerza F2 es F coseno de alfa me olvidé el signo, por eso vamos a hacerlo bien, porque no.
es negativo, porque el desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza va hacia la izquierda, y vale F coseno de alfa por D. ¿Está bien? Bueno. Por ejemplo, dice, pregunta, se tiene este cuerpo. Tiene una fuerza así. ¿Cuáles son las otras fuerzas? Hay que hacer siempre el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso, la normal, y esta la puedo descomponer en una así, y esto es θ, F coseno θ, F seno θ, y para hacerla más simple, esto lo hago. Y se mueve hacia allá, por ejemplo. Entonces, en el parcial uno le va a dar cosas como esta, en un ejercicio más complejo, pero siempre le vamos a poner, calcule el trabajo de cada una de las fuerzas, un punto. ¿Sí? Entonces usted tiene que poner, si fuera el punto A. Dicho el paso, esto es tiene que ver con la tarea. Dice, calcule el trabajo de todas las fuerzas actuantes sobre el cuerpo. Entonces tiene que poner esto y tiene que poner Wn igual a 0. WF seno θ igual a 0. WF coseno θ es igual, positivo, F coseno θ por D. WP igual a 0. ¿Sí? Uno, entre las cosas que sirve la parte de la práctica y la evaluación, es ver cuánto ustedes entienden de las cosas que nosotros queremos. Y esto es una cosa paso a paso. ¿Sí? Entonces, uno le pide eso, lo tiene que contestar, porque después vamos a ver que hay algunos teoremas que lo simplifican mucho. Pero no es la idea nuestra, la idea no es simplificar, que ustedes entiendan las cosas básicas, porque después cuando pasen a física 2, esto lo van a usar como cuando dice cuánto es igual a 10 dividido 2. ¿Sí? No lo van a poder razonar ni van a poder hacer una fórmula, lo tienen que saber. Bueno, entonces, tengo esto, ya está. Dice, la pregunta era, ¿qué fuerza ejerce el trabajo? Ahí está. Bueno. El otro es una aplicación, dice una partícula móvil en el plano que sí se somete a un desplazamiento conocido por delta R igual a tanto, le dan como vector. Cuando una fuerza como vector se actúa sobre la partícula. Esto es para que ustedes practiquen con la definición nada más. Lo que tienen que hacer es hacer el producto escalar. ¿Sí? Multiplicar la componente en y, según el eje X entre sí, y la componente según el eje Y entre sí, y sumarla con los signos que tiene y obtienen. Ahí no hay mucho concepto, es un repaso de la parte matemática. Ahí dice, si tengo un gráfico del trabajo en función del desplazamiento, tengo que borrar algo, porque si no me queda todo. Bueno, tengo este gráfico. Se supone una cosa muy simple, que un cuerpo se mueve en forma horizontal. Es una cosa así, tengo trabajo y desplazamiento. Dice, ¿qué obtengo? Bueno, lo que hay que hacer acá es recordar, ¿a qué igual trabajo? Fuerza por distancia. ¿Sí? ¿Y esto qué sería? Una recta. ¿Y cómo calculo la pendiente? La pendiente no es W sobre D, o sobre X, si quieres llamar. ¿Y esto qué me da? La fuerza.
¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, Perdón. sí, se escucha. No, ¿Puede porque si no a repetirlo, veces se profe? corta y uno anda ahí hablando como los locos. Bueno, ¿Lo puede repetir, profe? sí, sí, espera que estoy cambiando una cosa acá. A mí me dan un gráfico, cualquiera sea el gráfico, y me dice, ¿qué representa esta pendiente? Y bueno, tengo que recordar qué es lo que va acá, le digo en forma genérica, ¿no? ¿Qué es lo que va acá? Bueno, en este caso trabajo. Yo sé que trabajo es fuerza por distancia. Y me hablan de la pendiente. Quiere decir que yo tengo que hacer esto sobre esto. W sobre X. ¿Y qué me da W sobre X? La fuerza. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, sí. Dicho sea de paso, hay otros errores que yo vi en la práctica, así que vamos a ver ahora que me acuerdo de eso. Supóngase que ustedes dudan de esta fórmula. Entonces colocan las unidades. El trabajo de fuerza, Newton, por metro. Que dicho paso, perdón, no le dije, pero es la unidad se llama Joule. El Newton por metro. Dividido por los metros, ¿qué me da? Newton. Unidad de fuerza, quiere decir que obtengo la fuerza. ¿Está bien? Bueno, esto lo vamos a hacer con más tranquilidad en lo que viene porque va a estar en todos los ejercicios. De alguna manera o de otra, están los ejercicios. Me quedó un cachito. Bueno, dice, calcular el trabajo de la fuerza de peso cuando el cuerpo cae. Empecemos con ese, cuando el cuerpo cae. Tengo estoy mirando el chat porque veo una cantidad de números. La información está en internet. ¿De acuerdo? Traten de leer las cosas que uno pone porque si no, bueno, volvamos. ¿Dónde estaba? Acá. Bueno, entonces, tengo un cuerpo que cae de masa M. El cuerpo cae. El peso que es igual a mg y la fuerza que actúa sobre ese cuerpo. Si cae, es el vector de desplazamiento. Quiere decir que en este caso el trabajo va a ser positivo o negativo. Positivo. Positivo. Sí, pongo positivo o no le pongo nada. Si no pone nada, indica que es positivo. Pero mi consejo es que lo ponga. ¿Cuál es la fuerza? mg. ¿Cuál es el desplazamiento? D o h, como quieran. Y ya está. ¿Sí? Ahora, el mismo cuerpo. Pero ahora, tengo esto. Pero una fuerza F lo tira para arriba. ¿Sí? O sea que ahora, ¿cuál es el vector de desplazamiento a este? En este caso, el trabajo positivo de la fuerza peso, siempre de la fuerza peso, perdón. ¿Positivo o negativo? En ese caso sería negativo. Es negativo. Negativo, mg por d. La expresión es igual, pero el signo no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso más o menos ya está. ¿Dónde estaba? Espera. Tengo un plano inclinado. Y tengo un cuerpo. ¿Qué había que hacer
antes que nada, obtener el diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como práctica, háganlo. Le doy 1 o 2 minutos y después lo sigo. Este es P. Igual a MG. A ver. ¿Qué hay que hacer? Descomponer la fuerza peso en las dos direcciones. Y para descomponer la fuerza peso, ¿qué necesito? El ángulo. Pero yo le repito por la duda porque me parece que la gente todavía no tiene claro un método cualquiera, el que yo uso. Un lado, la perpendicular. El otro lado, la perpendicular. Este es alfa. Descompongo la fuerza. Entonces vamos a hacer un dibujo más prolijo. Tengo acá una fuerza. ¿Cuál es? Mg seno de alfa. Acá tengo mg coseno de alfa. Tengo n. No hay roce, acá no me dicen nada. No sé, entonces, y el cuerpo se mueve así. Ese es el vector de desplazamiento. Quiere decir, ¿a qué es igual el trabajo cuando recorre esta distancia? Esto era h, ¿no? El trabajo, ¿a qué es igual? ¿Con respecto a qué fuerza? Es la única que hace fuerza, que hace, perdón, trabajo. ¿Cuál es? ¿No es esta? Sí, sí, es esa. La Las otras dos otra, son perpendiculares. claro, entonces no me hacen trabajo. Bueno, entonces WP, pongámoslo así, es positivo, mg seno de alfa por d. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ahora, si ustedes miran esta expresión llevada a este triángulo, ¿qué es d seno de alfa? El desplazamiento por la dirección en la que se mueve la fuerza. Claro, pero ¿me da algo? ¿Me da h? Seno de alfa. ¿A qué es igual? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es de lo que se desplazó. ¿Está bien? Claro, sí, te da la altura. Quiere decir que h es de seno de alfa. Lo que le quiero decir es que el peso cumple con una condición. Vamos a hacer un dibujito nuevo. Y vamos a hacer el plano acá. Acá está el cuerpo y acá está el cuerpo. Y este es h. El trabajo de la fuerza peso es independiente de la trayectoria. Recién lo vimos que era mg por h, ¿no? Esta parte es mg por h. Y acá también era mg por h. Y acá se mueve según el plano. Entonces, no depende de la trayectoria. Esa fuerza cuyo trabajo no depende de la trayectoria se llaman conservativas. ¿De acuerdo? Y tienen una propiedad. Fíjese, supóngase que uno tiene, arranca de acá, va para acá,
va para acá, va para acá, y vuelve acá. ¿Cuál será el trabajo total de la fuerza peso? Si yo les 0. digo que solamente depende de la posición inicial y final. 0. 0. ¿Sí? Y bueno, y acá se ve fácil, porque primero es positivo, después es negativo, ¿sí? Y en esta no hace trabajo, el peso. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a ver en este curso dos fuerzas conservativas nada más. Una del peso, la otra es la fuerza elástica. Cuando pasen a física 2, van a ver una tercera, que es la ley, las leyes de Coulomb, interacción entre electrones, y con eso, si se le da si ustedes saben que es una fuerza conservativa, facilita mucho el cálculo. Entonces, tienen que recordar que cuando una fuerza es conservativa, cuando solamente depende del trabajo de la posición inicial y la posición final. ¿Sí? Ahora. Me la agarró. Así. Bueno, vamos a ver. Supongamos ahora el tema de la fuerza de roce. De un cuerpo que se mueve hacia allá. Y la fuerza de roce va a ser para allá. ¿Está bien? Y después arranca de acá, va hasta acá. Y después arranca de acá y llega hasta acá. Acá el desplazamiento es así. Pero la fuerza de roce va para allá. Siempre va a ser negativo. Siempre va a ser negativo y se suma. O sea que por más que yo vuelva al mismo lugar, hay trabajo. La fuerza de roce es una fuerza no conservativa. ¿Quedó claro eso? La fuerza de roce siempre provoca una pérdida de energía. O sea que básicamente el peso es conservativo. Yo voy, arranco de acá y hago así y vuelvo, el trabajo vale 0. Hago así y hago así. Pero la fuerza de roce es no conservativa. ¿Sí? Bueno, eso por una aplicación de la definición, básicamente. El trabajo de una fuerza variable. ¿Qué pasa? ¿En lugar? Ahora sí. Bueno, hasta ahora habíamos dicho que el trabajo es fuerza por distancia, pero si la fuerza fuera constante, por ejemplo el peso. Ahora, si es variable, lo único que tengo que hacer es hacer una integral de f diferencial x entre la posición inicial y la posición final y listo. Esa es una fuerza variable. La única fuerza variable que nosotros vamos a considerar, para que se queden tranquilos los que no andan muy seguros con las integrales, es la fuerza del resorte. Hay una integral que es muy simple y se obtiene la formulita que vamos a usar. En esa formulita, que la vamos a ver un ratito, nosotros vamos a usar, desde el punto de vista conceptual, una parte. La parte que da el número, pero la parte del signo la vamos a hacer conceptual. A eso lo vamos a llegar. Bueno, y si yo en forma normal integro una función
¿qué obtengo? El área. ¿Sí? Quiere decir que si a mí me dan un diagrama, como está ahí, fuerza, desplazamiento, y el diagrama es esto que está acá me va a dar el trabajo. ¿De acuerdo? Uno le puede dar un gráfico en el parcial y tiene que usarlo para calcular algo de lo que sea. Pero el concepto es ese. En un gráfico, fuerza, desplazamiento, yo calculo el área, me da el trabajo. Bueno, acá estamos con ese tema, lo que les decía del resorte, que es un ejemplo de fuerza variable, y lo vamos a hacer con más tranquilidad y conceptual. Supónganse que ustedes tienen un resorte, cuerpo unido al resorte. Cuando no está el resorte ni alargado ni comprimido, se llama la posición de equilibrio. Y lo que vamos siempre a considerar nosotros es la acción que le hace el resorte al cuerpo. Eso le tiene que quedar claro. El resorte al cuerpo. No me importa lo que el cuerpo le hace al resorte, porque yo estoy trabajando sobre el cuerpo. Entonces, supónganse que el cuerpo va, de alguna manera, no me interesa cómo, se pone acá. ¿Sí? Quiere decir que el desplazamiento ¿por dónde va? ¿A derecha o izquierda? Ahora. Se ¿Va? movió hacia la El izquierda. desplazamiento para Hacia izquierda, Izquierda. ¿Y la fuerza que le hace el resorte, cómo es? hacia la ¿Hacia derecha. dónde A va? la derecha. A la derecha, porque me hace fuerza. ¿Y el trabajo cómo es? Negativo. Es negativo. Listo, ya tengo el signo. ¿Sí? Ahora, supóngase que el cuerpo está acá, ahora, y se desplaza hacia allá. La fuerza, ¿hacia dónde va ahora? Hacia el mismo lado. Se va a mantener Hacia hacia el la mismo derecha. lado. ¿Y el trabajo cómo es ahora? Positivo. Es positivo. Y así siguiendo, ¿de acuerdo? O sea, supónganse que ustedes están en esta posición y ahora, por ejemplo, estoy acá. El cuerpo se movió de esta posición hacia allá, desplazamiento. ¿Y la fuerza del resorte qué hace ahora? El resorte siempre trata de volver a la posición de equilibrio, siempre. Lo va a tirar hacia la izquierda. Claro, lo va a tirar hacia la izquierda. ¿Y el trabajo ahora cómo es? Negativo. Negativo. Y si ahora llegó a la posición máxima y vuelve desplazamiento para allá, y la fuerza que hace el resorte También para la izquierda. también para allá. Por lo tanto, el trabajo es positivo. ¿Sí? O sea, lo pueden hacer así o lo pueden usar aplicando la formulita que lo vamos a hacer enseguida, pero como ustedes quieran, lo que más entiendan. Bueno, y hay una fórmula que sale de la experiencia del laboratorio que dice que la fuerza elástica es menos K por X. La Sería fuerza constante de siempre trata de elasticidad por volver. el desplazamiento. Sí, ahora digo que es K, ¿sí? Pero, bueno, siempre trata, es lo que sea, este menos involucra de alguna manera que siempre trata de volver a la posición de equilibrio. Y esto es la constante del resorte.
caracteriza al resorte. ¿Sí? Resorte blando, resorte duro. Eso viene de qué material está hecho el resorte y es una característica. Uno va y compra un resorte de tal K, digamos. Depende del resorte. Generalmente es un dato, pero uno puede armar un ejercicio para que dice, bueno, el resorte tiene que dar 3 vueltas y llegar a tal lugar. Entonces, eso, uno lo que hace con eso está, digamos, eligiendo un tipo de material para el resorte. ¿De acuerdo? Generalmente es un dato, pero puede ser parte de las preguntas. Entonces se arma distinto el ejercicio. Bueno, entonces, cuando yo hago esa... En algún lugar estaba buscando... Yo tengo que haber puesto la deducción de la fórmula. Ah, acá está, me la pasé de lado. Bueno, entonces, ustedes tienen que trabajo es igual a la integral de f diferencial desplazamiento. Vamos a ver si desplazamiento. ¿Entre quién? Entre la posición inicial y la posición final. Bueno, pero la f es menos k por x. Diferencial x. Cuando ustedes integran eso, obtienen esta expresión menos, que sale de ahí de la fuerza, 1/2 de k xf cuadrado menos 1/2 de k xy cuadrado. Como quieran usarla, esa es la fórmula que da, se obtiene integrando. ¿Sí? Bueno. Bueno. Fíjense, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Un resorte constante K. Un resorte constante K está unido a un cuerpo en la posición de equilibrio. Se le aplica una fuerza de 360 Newton para llevarlo a X igual a más 4 centímetros. O sea, está acá y se lo lleva a 4 centímetros. Esa parte, ¿para qué me servirá? Yo sé que F es igual a amén del signo, acá mucho no me interesa, K por X. ¿La fuerza cuánto vale? 360 newton. ¿Sí? K no lo conozco. ¿Y X cuánto vale? Y vendría a ser 0,04 metros. Claro. O sea que ese dato solamente me sirve para calcular la constante del resorte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nada más que para eso. Bueno, una vez que tengo eso, ya tengo la fórmula casi completa. Y digo, bueno, ahora sigamos leyendo. Luego se tira del resorte hasta x igual a 11 centímetros. O sea, por ejemplo, para acá, 0,11 metros. Recuerden las unidades, ¿no? Y se lo suelta. Calcular el trabajo hecho por resorte sobre el cuerpo cuando el bloque se mueve desde 5, o sea, desde acá, y la acelera inicial, hasta 3. Esta será la final, esta será 3. Bueno,
¿Cómo será el trabajo? ¿Positivo o negativo? Entonces digo, el desplazamiento fue para allá, ¿no? Y como esta es la posición de equilibrio, el resorte trata de volver. Esa es la fuerza elástica. ¿De acuerdo? Entonces, usando la formulita, es un medio de K xf cuadrado en x cuadrado, obtengo el módulo. Y le pongo yo el signo o uso la fórmula. Es lo mismo. Como ustedes estén más prácticos. Bueno, después esto van a tener unos cuantos ejercicios, así que en la práctica. A mí me interesa este otro que dice ejemplo. Vamos a ver alguno de estos. Este dice, obtener la expresión del trabajo que realiza la fuerza peso del cuerpo mostrado para ir de A hasta B. Bueno, casi ya lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer de vuelta como repaso. Tengo un cuerpo que va de acá hasta acá. En el medio tengo el peso, mg. ¿Cómo sube? No sé. Eso es otra cosa. Esto es B. Y dicho de paso, para repasar para el parcial, digamos, ¿cómo es la presentación? Entre las dos posiciones, yo tengo que poner una identificación de lo que hice. Por ejemplo, como ponen ahí, A, B. Y tengo que poner W a B. ¿A qué es igual? El signo primero. El peso va para abajo y yo me muevo para arriba. Por lo tanto, es negativo. ¿Está bien? La fuerza vale mg y el desplazamiento vale b. Y ya está. Y después se mueve hasta acá. Una distancia a. Entonces, WBC igual a fuerza mg, desplazamiento d. 0. 0. Ahora, yo le digo, no es lo mismo eso que está ahí que esto. W igual a menos mgb, W igual a 0. ¿Queda claro cuál es la diferencia? Pero parece ser que, no entiendo yo por qué razón, pero hay algunas cosas las he repetido un montón de veces, pero después a la hora de corregir, se olvidan. Debe ser una costumbre que tiene de otras materias, no sé. Pero acá tiene que empezar a entrenarse en cómo presentar una memoria de cálculo. Que se entienda. Si no, es como cuando uno tiene un trabajo y hace una cosa más o menos como la hice recién, el supervisor agarra la hoja, la tira al tacho de basura y dice, bueno, tráeme lo que hiciste. De muy mala manera. Y se pasó porque tiene razón. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto más o menos sería así, con los valores, con lo que sea. Y después la otra idea es esta. Epa. Se mueve así. O sea, yo quiero calcular WAC. Entonces, la rutina siempre es la misma. Vamos a dibujar, vamos a borrar este que me molesta. ¿Sí?
coloco acá. La fuerza peso. El desplazamiento. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Descomponerlo, el desplazamiento. Descomponer la fuerza en una componente así, y vamos a dibujarla acá, en una componente así. Si esto fuera alfa, esto es mg coseno de alfa, mg seno de alfa. Y WAC, ¿a qué será igual? Vamos a poner acá porque ahí hay una zona que no se puede escribir. WAC es igual a mg coseno de alfa, fuerza, todavía no puse el signo, por el desplazamiento. El desplazamiento sería este. Vamos a poner L, ¿sí? Por L, que sale por las funciones trigonométricas. ¿Y será positivo o negativo? Negativo, porque tienen Es negativo. diferente sentido. Y esto cumple con una condición. Como la fuerza peso es conservativa, el trabajo WAB C debe ser igual a WAC. Eso se puede usar como una verificación o se puede usar como condición para resolver un ejercicio. Vieron cuando dice, por ejemplo, el cuerpo recorre 10 metros. Me están diciendo que la X vale tanto y que se detiene, por ejemplo. Otra condición. Esa es una condición que uno tiene que recordar. Me están hablando de peso, debo recordar que es conservativa. Y si es conservativa, solamente depende de la posición inicial y la posición final. Yo me estaba tratando, mientras le decía eso, me estaba tratando de acordar un tema tomado en algún momento, en un final. No me acuerdo si era exactamente así, ¿no? Pero voy a tratar de dibujar. Decía, era una fuerza variable. Según el eje Y, ¿no? Quiere decir que la fuerza variaba de acá 0 hasta un valor, este valor, y se movía así. Pero la fuerza era según el eje Y, está dibujada acá. Quiere decir que el trabajo de A a B, ¿cuánto vale directamente sin hacer ninguna cuenta? Le daban toda la fórmula, todo. 0. 0. Y después, como variaba según esta ley, acá y acá arriba, igual, también variaba linealmente así, hasta ese valor, el trabajo de W de B a C, ¿a qué es igual? A esta fuerza, porque ya llegó a ese valor, ¿sí? Por la distancia, ¿o no? Y positivo. ¿De acuerdo? Y después, AD, otra vez, se repite este mismo esquema. Quiere decir que el trabajo de C a D, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Supónganse que yo me estoy tratando de acordar. F era una cosa parecida a eso. 10 según I. X según Y. Una cosa como, un J, perdón. Una cosa como esa, ¿no? Importa, ¿no? Pero de acá a acá estamos en la misma. Voy a borrar este cartelito acá. La fuerza, esa es la rutina, la fuerza va así. ¿Y el desplazamiento? También va a ser así. 0 el trabajo. También tiene que valer 0. Y cuando estoy acá, ¿cuánto vale el trabajo?
¿Cuánto vale la fuerza? Según este esquema. Vale 0. Estoy al inicio. ¿Sí? Si fuera esta, X vale 0. La fuerza vale 0. El trabajo vale 0. 0. Bueno, esto fue tomado en un final. Y fíjense, es conceptual, es aplicar la definición y entender un poquito lo que estamos dando. ¿Sí? No le vamos a tomar exactamente la teoría que le hemos dado, pero es la aplicación de cosas simples, que es lo que por lo menos a mí me interesa que sepan, las cosas conceptuales. Bueno, y ahora viene un tema, hay dos teoremitas fundamentales acá. Uno es este que vamos a ver ahora, el teorema de trabajo, energía cinética. El otro lo vamos a ver la semana que viene, y con esos dos se resuelven cualquier ejercicio. El tema es que el otro, para mí, no es tan conceptual como este. Y mucha gente trata de hacer los ejercicios por el otro que se pueden hacer. Entonces, como el otro, una parte no tiene en cuenta el trabajo de las fuerzas individuales, en forma común yo voy a diagramar ejercicios en la parte práctica que van a decir, por ejemplo, le doy algo, como vimos hoy, un cuerpo que se mueve así, con una cosa así, con fuerza de roce, sí, acá arriba, no sé, eso veremos. Pero seguro que va a haber una cosa que diga, parte A, calcule trabajo de la fuerza tal, calcule trabajo de tal, así, ¿no? Que se vea. Y después una parte que va a decir, calcule trabajo total. Porque mi idea es ver cuánto le quedó de la teoría apuntando al final. Y que sepan hacer ejercicio. Básicamente es eso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver este teoremita que es muy útil. Bueno, ahí está más o menos explicado. ¿Sí? Dice, el trabajo neto, lo habíamos dicho, para una fuerza variable, es F vector diferencial X, dice ahí. Bueno, y si yo reemplazo, me queda trabajo es igual. ¿Qué hice para poner esto? M por A por DX. ¿Qué usé? Reemplacé esto, ¿no? La fuerza por la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? La fuerza igual a masa por aceleración. Entonces XY a XF. Y la aceleración es, ¿cuál es? Variación de la velocidad con respecto al tiempo. Diferencial X. Como después se hace un paso matemático, y esto me da, en una palabra, BI, BF, MB, DB. Y me queda la expresión del teorema que nosotros vamos a usar. 1/2 de la masa, velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa, velocidad inicial al cuadrado. Ese es el teoremita. Y hay una cosa fundamental. Ahí dice trabajo neto. Vamos a poner trabajo total. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo tengo un cuerpo sometido a un sistema de fuerza, una F. Bueno, acá el sistema lo dibujó solo, ¿no? No sé por qué.
Vamos a hacer más fácil. Si lo quiere hacer, que lo haga el redondel. Tengo esto. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo dos ejes. Tengo el peso, que lo descompongo en una PI y una PF. Hay una fuerza así, que la descompongo en una FX y una FI. Hay una normal. Vamos acá. Y hay una fuerza de roce. Tengo todas esas fuerzas. Una manera sería calcular el trabajo de cada una. ¿Sí? Por ejemplo, esta FX me va a dar un trabajo positivo. La FI no me hace trabajo. O sea, yo puedo poner trabajo FX. Es positivo. Fuerza por distancia. Trabajo FI vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque es perpendicular al desplazamiento. Trabajo PX es negativo, es MG, seno, bla, bla. Trabajo de PI vale 0. Trabajo de FR es mu dinámico por N por, vamos a poner todo esto, por X. Digamos, y listo. ¿Sí? Ahora, a mí me dicen, en esta posición tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Y acá, la velocidad vale 0. Sometido a este estado de fuerza. Entonces yo puedo poner que el trabajo total, ¿a qué es igual? A 1/2 de la masa que me la dan, por 0, menos 1/2 de la masa por 10 al cuadrado. ¿Y qué veo acá? Como esto vale 0, yo veo que el trabajo de todas las fuerzas tiene que dar negativo. ¿De acuerdo? Y tengo un valor. Quiere decir que yo puedo poner alguna fuerza, acá, incógnita, y puedo decir, bueno, calcular la fuerza para que se cumpla eso. Que también se puede hacer por cinemática, por energía, ¿no? Pero lo que le digo una cosa, fíjense qué rápido se calcula con el método de la energía algunas cosas. Por eso que nosotros le vamos a decir, porque por ahí hay gente que está más ducha con cinemática o dinámica y dice, bueno, lo calcula. Entonces no, vamos a poner bien clarito. Este ejercicio se resuelve por energía y se calculan todas estas cosas. ¿Sí? Esta es una de las aplicaciones más útiles que tiene usar el teoremita este de la energía. Bueno, a ver si hay algo más. Entonces, digamos, ya que tenés el trabajo total, tipo, para saber cualquier otro trabajo de las otras fuerzas, bastaría solamente con reemplazar o igualar al trabajo total, ¿no? Claro, es una condición que se cumple, otra condición más. Entonces uno puede, por ejemplo, yo le decía, ¿qué fuerza de roce será necesaria? Bueno, pueden calcularlo. De la misma manera, yo le doy todo eso y le digo, se mueve con velocidad constante. ¿Qué significa eso? El trabajo total. ¿A qué es igual? Si se mueve con velocidad constante. 0. 0. Acá me da un número negativo, me indica que va a ser negativo y acá vale 0. ¿Sí? Son condiciones, pero esas condiciones son muy útiles para calcular más rápido algo. Son métodos. ¿Sí? Se calcula, muchas cosas se calculan exactamente igual por otros métodos. Fíjense, acá hay un ejemplo. Lo vamos a tratar de... Es parecido a este, pero con números. Dice, un bloque de masa M
inicia su movimiento hacia arriba sobre un plano inclinado 30 grados. Esto lo vamos a hacer como repaso de cosas que uno debería saber. Entonces, coloco el famoso cuerpo, vamos a poner así para que siempre lo dibuja, lo hace recto esto. Entonces, bueno, masa M. Coloco los datos. Se mueve hacia arriba. Un ángulo de 30 grados. Y una velocidad inicial V0 igual a 12 metros por segundo. V0, 12 metros por segundo. El coeficiente de arroz entre el bloque y el plano de 0,16. No hace falta decir cuál, porque se dice que se mueve, ¿no? Bueno, y calcular. La longitud X que recorre hasta que se para. ¿Ven? Me están diciendo acá que B vale 0. Entonces, si B vale 0, ¿qué puedo poner yo? Pues WT es igual a 1/2 de 2 por 0 menos 1/2 de 2 por 12 al cuadrado. Ya tengo un valor. Entonces, y ahora digo, bueno, W, lo que tengo que hacer es componer la fuerza. Esta fuerza no me interesa, pues ya sé que no hace trabajo, pero la voy a usar para la fuerza de roce. Y ya sé que esto es 30. Entonces esto va 2 por 9,8, que es el peso, por el coseno 30. Y esta será 2 por 9,8, la fuerza, por el seno de 30. Tengo N, y como va para arriba, la fuerza de roce va para abajo. Y la fuerza de roce, bueno, por acá, es mu, que es 0,16 por N. Ya sabemos a qué es igual N, ¿no? 2 por 9,8 coseno 30. Profe, en el MU creo que puso 0,1. Sí, tiene razón. Acá, gracias. ¿Está bien eso? Entonces, es todo lo que tengo a la vista es lo que yo conozco. Digo, bueno, ahora, WP, ¿a qué es igual? A menos 2 por 9,8 seno 30, la fuerza, por X. WFR, ¿a qué es igual? A 0,16 por 2 por 9,8 coseno 30 por X. Negativo. ¿De acuerdo? Y no tengo otra. Porque me da, la que me hace el trabajo es esta y esta. Aplico la ecuación y me tiene que dar X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, es una aplicación. A ver si había otra cosa. Ah, sí. Vamos directamente a este que también fue tomado en un final. Dice, la velocidad inicial, bueno, da unos ejemplos, ¿no? ¿A qué me refiero? Perdón, estaban viendo el dibujito. Profe, perdón, en el que estaba haciendo recién, para sacar la distancia sería el trabajo del peso menos el trabajo del rozamiento igual al trabajo total. Sí, el trabajo del peso y del roce tienen el mismo signo, ¿no? Claro, eso no puede. Ah, no. Acá está. Menos mal que no lo borré.
Ahí está. Fíjese que las fuerzas ambas van para abajo. ¿Sí? Claro, Ambas son negativas. Y así debe ser, porque el trabajo total me da negativo. Si no, habría algo raro. claro. ¿De acuerdo? Entonces Bueno, serían los dos trabajos sumados igual al trabajo total. claro, y a este valor, ¿no? A menos 12 al cuadrado, en la palabra. ¿Está Claro, bien? claro. ¿Bien? Y ahí sacan la X. Buenísimo. Bueno, el otro me dan esto. Por ejemplo, en el primero. También fue tomado en un final, no es para parciales. Tengo una BI igual a 6 metros por segundo y una BF 5 metros por segundo. Y vamos a hacer una cosa, el otro. Tengo una BI igual a 4 metros por segundo y una BF 3 metros por segundo. Lo que me hablan, me preguntan del trabajo, ¿no? Ya que está, vamos a buscar la otra. Esta sí, la BF. Entonces, la idea es, me piden el signo del trabajo. Entonces, como me piden el signo del trabajo, nada más, el signo, positivo, negativo o nulo, y no me dan nada más, y me dan este dibujito, yo digo, bueno, en energía, yo tengo dos teoremas que puedo usar, amén de las definiciones. Por ahora vimos uno, trabajo total, es variación de energía cinética. Y lo que tienen que recordar, que cuando uno habla de energía cinética, un medio de mv cuadrado, en realidad en los libros se dice velocidad, pero esto es rapidez. O sea, el módulo de la velocidad, porque la velocidad es un vector. ¿Está bien? 3 metros por segundo en I más 4 metros por segundo en J, por ejemplo. Pero lo que me están hablando en la energía cinética es el módulo, es rapidez. Entonces, en realidad, mucho no me interesa los cambios de las velocidades, perdón, de los sentidos de las velocidades. Lo que me interesa es el valor del cuadrado de los módulos. ¿Sabe cuál es el sentido de la pregunta? ¿Sí? Ahora, en este caso, por ejemplo, el trabajo total. Vamos a dejar un medio de m. Vamos directamente a considerar el cuadrado. ¿No sería 5 al cuadrado menos 6 al cuadrado? En este caso, Sí. velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. ¿Y esto da positivo o negativo? Negativo. Negativo. Es negativo. Entonces, pero uno dice es negativo, si fuera oral. ¿Pero por qué es negativo? Por lo que yo le acabo de decir. El trabajo total está relacionado con el cuadrado de la rapidez. Yo lo resto y listo. Usando el primer teorema de energía y ya está. En este caso, ¿a qué es igual? 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Da menor que 0. ¿Está bien? Y en este caso, 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado.
mayor que 0. Por esa razón. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro el concepto de el uso del trabajo total es variación de energía cinética y que la energía cinética tiene en cuenta la rapidez y no es un vector? ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que acabamos de... lo que dimos hasta ahora. Tengo un cuerpo sometido a una fuerza o varias fuerzas, no me interesa. Yo necesito el desplazamiento. Por definición, el trabajo es la fuerza escalar desplazamiento. Y desde el punto de vista práctico, yo lo que tengo que hacer es descomponer la fuerza en el sentido del desplazamiento. Por ejemplo, Fx. Si la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, es positivo. Si no, es negativo. Y las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento, por ejemplo la n, no hacen trabajo y vale 0. ¿Sí? Déjenme mirar qué otra cosa digo porque estaba al final. Bueno, dijimos el tema del trabajo de la fuerza peso, que lo dimos como ejemplo, pero en realidad es importante. El tema de que un cuerpo que cae con un peso mg y una altura h, cuando recorre la altura h, ¿sí? Cuando está acá, el trabajo realizado es mg por h. Ahora, si es el mismo caso, yo levanto el peso, acá está el peso, y lo levanto con una fuerza F, en este caso el trabajo de la fuerza peso es negativo, menos mg de la fuerza por la altura h, es lo que yo lo llevé de 0 hasta acá. ¿Sí? Y después, habíamos visto, estas son todas fuerzas constantes, y así que se aplica esa fórmula y el trabajo de una fuerza variable, el ejemplo es el del resorte. Que básicamente, la fórmula del trabajo de la fuerza elástica es menos un medio de k xf cuadrado menos xy cuadrado. Fórmula. Esta fórmula sale de usar que F, la fuerza que hace el resorte, la fuerza elástica, es menos K por X. El menos es una manera de decir que siempre vuelve a la posición de equilibrio. Entonces, lo que habíamos dicho, el resorte tiene una posición de equilibrio, en el cual no está ni alargado ni comprimido, X igual a 0. Si yo lo tiro hacia allá, o sea, lo arrastro de alguna manera con una fuerza externa, que no me importa cuál es, el resorte se opone a una fuerza elástica. Quiere decir que el trabajo es negativo. Lo único que tengo que hacer, esto será la XY, esto será la XF, hago la cuentita esta y me da, y me tiene que dar negativo, o se lo pongo yo, es negativo. El mismo caso, si volviera ahora, esta será la XY, esta será la XF, este es el desplazamiento, y esta es la fuerza elástica. ¿Sí? Y ahora me daría positivo. Básicamente eso es lo que habíamos dicho.
Y el teorema de tamaño total es variación de energía cinética. ¿Sí? Ya lo mismo. Mientras lo decía, fíjense, por ejemplo, una aplicación de esto. Yo tengo un cuerpo que está comprimido, por ejemplo acá, esta distancia. Yo comprimo una X y lo largo. Entonces, cuando cubre esta zona, y para completarlo hay roce, el resorte hay un trabajo de la fuerza elástica, que yo sé que es positivo, y lo calculo por esa. Y si yo digo, y de acá a acá, vamos a llamarle AB, entonces esto será en AB. Trabajo de peso también en AB. ¿Cómo será? ¿Positivo o negativo? Será negativo, ¿está bien? Porque la componente del peso va para allá. MG, no sé, seno de alfa, por ejemplo. Y trabajo de la fuerza de roce también es negativo. Y después cuando llega acá, se separan. Y de acá a acá, en esta zona, por ejemplo, ¿qué podrían aplicar con lo que sabemos por ahora? Siempre tratando de ver si lo podemos hacer por energía. Ah, el teorema de la energía cinética. ¿Cómo, perdón? El teorema de la energía cinética. Claro, o sea, tenemos WBC, que lo puedo plantear, del peso, algo, sigue siendo negativo. W la fuerza de roce, sigue siendo negativo, no hay otra cosa. Y sí que esto va disminuyendo como loco. Sí, si me dicen el trabajo para que llegue justo a C, quiere decir que acá B igual a 0. Entonces puedo plantear que el trabajo total es que 0 menos la 1 medio de M BB, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Sí? Cuadrado, perdón. Bueno, eso era para que vean cómo se pueden ir uniendo las cosas. Ahora lo que vamos a hacer muy rápido, espero que lo busco primero el enunciado. El problemita que pusimos. Acá está. Esperen que- Dice, un avión supersónico vuela horizontalmente con una velocidad de 1800 km por hora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto a una velocidad de 1800 km por hora, que es lo que tiene que hacer, pasarlo a metros por segundo, ¿no? Bueno. Un artillero, justo cuando está ahí arriba, lo está esperando, lo tira con una velocidad, tira un proyectil con una velocidad inicial de 1000 metros por segundo. A un cierto ángulo alfa. Dice, ¿cuál debe ser el ángulo alfa de la elevación del cañón para que el proyectil pueda alcanzar el avión?
¿Qué significa que lo pueda alcanzar? Significa que si el proyectil hace este recorrido, el avión tiene que estar ahí, en algún lugar, ¿eh? No es que esté a la altura máxima. Vamos a ser claros, supóngase que esto está así, qué sé yo, no sé. ¿Sí? ¿De acuerdo? En algún lugar. Ahora, en este lugar, ¿qué se cumple? Tanto para el proyectil como el avión. ¿Se cumple algo? Sus velocidades del son iguales. Es igual. X del avión igual a X del proyectil. Entonces lo que tiene que hacer es descomponer, calcular la X del avión, que es fácil, la X del proyectil, que está en función del ángulo, ¿no? De esta proyección, y calculan el alfa. Ya está. Y dice, ¿a qué altura mínima debe estar el avión volando? Eso sí, digamos, tiene que ser justo acá arriba. Yo calculo la altura máxima del proyectil, el avión, si lo hago volar 1 metro por arriba, no lo alcanza. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? La I máxima del proyectil. Entonces, con eso, una vez digo, bueno, si esto vale, por ejemplo, 10.000 metros, si el avión vuela a 10.001, no le alcanza. Y para calcular eso, ¿qué se cumple ahí? En el punto de altura máxima. ¿Cuánto vale BI? 0. 0. Y ya está. ¿Está bien? Pero esto es parecido, hay hace muchísimo tiempo una crisis internacional que los yanquis mandaron un avión espía a volar sobre Rusia, ¿no? El tema es que le dieron al piloto las coordenadas de que, los datos de que el misil que iban a usar los rusos, que ya sabían que le iban a tener un misil, la altura máxima era, por ejemplo, no sé, 8 kilómetros. Pero los rusos, como eran malos, usaron misiles que llegaban a 10 kilómetros. El piloto puso la altura de vuelo a 8 kilómetros cuando se quiso dar cuenta que los misiles no eran lo que le habían dicho, los derribaron. ¿Sí? Para que tengan una idea que esto lamentablemente fue real y eso ocasionó una crisis internacional bastante grande. Pero la idea básica es esa, le dieron al piloto una altura distinta, que es la que uno calcularía con esto. Bueno, como verán, no era complejo. Y ahora esperen que voy a mirar el informe que hice, porque no me quiero olvidar de ningún detalle. No son todos de ustedes, o sea, no los de forma genérica. Hay una cosa donde lo puse. Que ustedes tienen que recordar. Solamente pueden usar no, recordé también que acá está. Bueno, primero, vamos a irnos por acá. Vamos a dejar este. Algunos no grafican. Nada, nada. Ponen una serie de cuentas así. O sea, lo que le quiero decir es que el ejercicio para ello empieza acá. Espere que no me deja llegar. Empieza acá. Fórmula. Calcula. Alfa igual a tanto. H igual a tanto. Este está malo.
¿Por qué está mal? Porque no está el gráfico que identifica lo que están haciendo. El otro, que está mal también. En este dibujito, ¿qué faltó? ¿Dónde está el sistema de referencia? ¿Dónde está el sistema de referencia? Esta vez no lo puse para que les quede claro, ¿no? Falta una cosa como esta. Y más en lo posible SR. Este también está mal. Y después hubo gente que sacó una fórmula del libro, porque la sacó el libro. Fórmula que nosotros no hemos dado. Que dice algo parecido que H máxima es igual a BI y cuadrado sobre BP cuadrado, no, perdón, ese no, sobre 2G. La otra pusieron H máximo es igual a BP cuadrado por seno cuadrado de alfa sobre 2G. Eso tampoco se acepta, porque esas fórmulas nosotros no las dimos. Estas fórmulas se obtienen usando las condiciones. Porque no es cuestión de calcular, porque si nosotros quisiéramos que ustedes calculen, les daríamos ejercicios mucho más complejos y usen los libros, lo que ustedes quieran. Pero no es así. Nosotros queremos saber cuánto entendieron de lo que nosotros les dimos, porque es lo que les vamos a evaluar, tanto en la práctica como en el final. Entonces eso tampoco se acepta, porque no lo dimos y el alumno no explica. Si el alumno explicara ¿de dónde obtiene esto? Bueno, puede ser. ¿Sí? Y hay algunos que, bueno, no sé de dónde sacaron la fórmula, es algo parecido, pero le erraron. Y cuando uno hace un análisis de unidades, por ejemplo, le da que la altura máxima son, por ejemplo, 38.000, por ejemplo, segundos. ¿No? O sea, ni se tomaron el trabajo de ver si le erraron, si lo copiaron. Yo creo que mucha gente, y es lamentablemente decirlo, se copiaron, contestaron por copia. Y eso no vale nada, no vale para nada, porque uno aparte que más o menos como mira todos los ejercicios, algunos los ve exactamente iguales. Y otros cometen el mismo error, y otros aplican la fórmula mal, que no es, le falta un cuadrado, lo que sea, pero le da el mismo número. No vale para nada. La idea mía de colocar esto es que ustedes más o menos se vayan dando una idea si andan bien o andan mal. Si lo pueden encargar en media hora, el ejercicio no vale como nota de concepto ni nada por el estilo, esto. Para mí, yo quería ver cómo está el panorama. Para mí está gris, digamos, para muchos. Y la idea, les repito, hay cosas básicas en cinemática. Sistema de referencia, unidades, y recordar, en estos casos, la fórmula que nosotros dimos fueron y, por ejemplo, igual a I0 más B0 y T más 1/2 de AT cuadrado, que B I es igual a B0 más AT, X es B0X por T. Básicamente esta es la fórmula que nosotros usamos para estos ejercicios. Y el resto son condiciones. Usted tiene que aplicar condiciones. Si yo le digo, calcular el tiempo que tarda en el piso, en llegar al piso, no pueden ponerle la formulita que me dice el tiempo vale tanto. Porque eso es una cosa de libro. No me interesa. Yo lo que quiero saber es que usted tiene que plantear en ese punto, en el punto B, por ejemplo, se cumple que I vale 0. Y con I calculo la B, la X, lo que sea. ¿Sí? Pues de acá saco el tiempo, y de acá saco la X, y calculo BI y lo que sea. Eso es lo que yo quiero ver en el parcial, no un cálculo. Bueno, te repito, los que lo hayan hecho bien no se hagan ningún problema. Los que hayan hecho mal,
fíjense que para mí cuáles son los errores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, profe, cada vez que nos suban un ejercicio así hay que ponerte todas las fórmulas y eso, ¿no? Y los gráficos. Por supuesto, pero si no, supóngase que ustedes, el gráfico tiene que ir. Ustedes como futuros ingenieros tienen que saber que una cosa que hace un ingeniero es dibuja. Dibuja, va con un cuadernito y a que le piden cualquier cosa y uno hace un bosquejo de cómo iría lo que le piden. Después va a su casa y lo dibuja mejor y pone los datos. Esa es una manera que uno aprende en las facultades de ingeniería tradicionales, digamos. ¿Sí? Ahora se hace con computadora, con el AutoCAD, como usted quiera. Pero el razonamiento puro, la rutina, para mí es una sola. Bueno, en este caso específico, rutina es, hago un dibujo más o menos real. En este caso un proyectil. En otro caso será un coche que se mueve, sistema de referencia. Si me dan la velocidad, pongo la velocidad. Si me dicen que se detiene, lo pongo P igual a 0. Todo lo que me dicen. Si recorre 10 metros hasta pararse, quiere decir que me dicen que da 10 metros y se para. Yo con lo opuesto, supónganse que ustedes les doy un ejercicio que pueden cambiar, que sería lo más lógico. Dice, a los 10 metros, por ejemplo, acá hay una fuerza que me permite calcular la aceleración. A los 10 metros, esa fuerza desaparece. Bueno, entonces acá tengo que poner F igual a 0 y A vale 0, porque no hay fuerza. Ese tipo de cosas que a uno le da la idea, lo hagan en el dibujito, lo hagan en la hoja, pero no pueden hacer este ejercicio de todo, como todo número, fórmula, y llegan al final y no dicen nada. No sirve de mucho eso. Tiene que hacerlo como explicando el ejercicio. Estas fórmulas que están acá con números no sirven de nada si yo no sé cómo leerlas. ¿Cuál es el positivo? ¿Cuál es el negativo? ¿Dónde comenzó el movimiento? Ese tipo de cosas, lo que ustedes tienen que recordar bien, que tiene que estar. Le pueden dar el número. Si, por ejemplo, daba la altura máxima, suponga, da 40.000, 41.300. Y a usted les dio 41.000, pero uno puede mirar. Dice, bueno, le erró el número, está bien. ¿Quedó claro eso? Pero no que le dé un número y uno no sepa de dónde salió. Y la fórmula que nosotros nos damos no se acepta. No es cuestión de usar fórmula, porque si no, harían como nosotros que a veces teníamos exámenes que se rendían en la biblioteca. Al libro abierto. Nos dejaban 3, 4 horas. Y si uno no sabía, el libro no sirve de nada. El docente que le daba sabía que si en esas 3, 4, 5 horas que les dan, ustedes no podían estudiar el tema que lo tenían que haber estudiado antes y comprendido. Esto es algo parecido. Las fórmulas son básicas, los parciales son así conceptuales, pero ustedes tienen que poner lo mínimo que le damos nosotros, no acortar camino. ¿Más o menos quedó claro eso? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, honestamente yo no sé si voy a colocar de vuelta otros ejemplos. Por ahí lo prefiero para la gente que venga a la teoría, lo hacemos entre todos acá en la teoría, porque no sirve de nada que se lo copien y lo manden. Aparte que las cifras tampoco me dan, porque mirando las que vienen acá a la teoría y mirando los que van a la práctica, contestaron más gente de la que viene. ¿Se ve lo que quiere decir? Dice que esa gente o se puede preparar sola, que puede ser, o se copió de otro y dice, bueno, por la duda digamos, que me tomen presente, que yo no lo tomo. Así que, no sé, lo voy a pensar. Y lo que sí le digo, si no lo pongo en internet, fíjense por las dudas, lo vamos a hacer conceptual acá, en la teoría, perdón. ¿Sí? Bueno, eso es todo
por ahí. Ramón, Sí, una pregunta. La fórmula que es la velocidad final al cuadrado igual a la inicial al cuadrado tampoco. más 2 por A por el delta X. Tampoco. No. No, porque no la di yo y esa fórmula sale de otra cosa. Aparte, ustedes piensen una cosa, ustedes cuando estén, cuando todos los parciales van a ser presenciales, tienen que tener una memoria buena para recordarse todo eso y tenerlo en la cabeza. Y si lo erran en el signo, están listos. Por eso que en lo posible, no. Todas esas fórmulas salen de usar las fórmulas básicas que le damos nosotros. ¿Cuál fórmula, profe, Bueno. dijo recién? Hay una fórmula que considera velocidad final al cuadrado y relaciona eso con la posición y la aceleración. No, eso sale de algo. No, para mí no pierdan tiempo con eso. Si lo quieren verificar, lo pueden usar para verificar, pero no para calcular en un parcial. ¿De acuerdo? Listo. Bueno. Y, profe, ¿qué pasa con Sí. este que iba por el tema de quién iba a ser la virtual y quién iba a ser presencial de parcial, dijiste vos? Lo vemos el viernes, usted viene el viernes. Es solamente ¿El para la viernes gente era? que va los viernes que tiene problemas. Ah, el viernes, ¿Sí? sí, listo. El viernes lo vamos a ver bien. Mañana, listo. Es solamente para esa gente. Los otros van a ser presenciales porque va muy poca gente. Yo el miércoles, los 2 miércoles, yo doy clase los miércoles allá en Junín. Y yo fui a la de PESI y había más o menos máximo 10 alumnos, sobre 30 y pico que deberían ser. Y en la de Silvina, más o menos me da un 50%. O sea que con este tema del coronavirus, las aulas van a sobrar. En las aulas que le han dado a Silvina y PESI sobran para tomar presencial. ¿De acuerdo? Por esa razón, para evitar problemas, ahora que me dicen, me acuerdo, en estos días, porque en realidad ustedes no está tan cerca para ustedes el parcial, voy a colocar una encuesta en el cual yo les pido que el alumno me digan si van a rendir el parcial o no, y la causa de eso es que tengo que estar seguro que el aula que le den para el parcial cumpla con los requisitos COVID. ¿De acuerdo? Específicamente en el caso de Física 1, si uno se guía por los alumnos que van a la práctica, el aula que le han dado a Silvina y PESI sobra. Pero no quiero que el día del parcial aparezca toda esa gente que no vino nunca, ni a la teoría ni a la práctica. ¿De acuerdo? Porque no se puede, no van a entrar todos en la aula que les han dado. Entonces, por esa razón, yo voy a poner en estos días o la semana que viene, por eso estén atentos, donde diga, ¿piensa rendir el primer parcial, sí o no? Nada más. No tiene que excusarse ni nada por el estilo. Y la única razón, ya les repito, es saber cuántos alumnos se van a presentar para decirle a la UNOVA, ¿este salón me alcanza o no? Nada más. ¿De acuerdo? Listo. Bueno. Nos vemos mañana, entonces, profe. algunos el viernes y el otro la semana que viene. Bueno. Nos vemos, profe.